Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Todo. Hoy es día de que nosotros podamos creer esa palabra, que Dios puede restaurar nuestra familia, que Dios puede restaurar relaciones, que Dios puede restaurar amistades, que Dios puede restaurar parentescos, que Dios puede hacer del a un lado de ti. Y si no, recuerda que tienes a la familia del Señor. Todos somos familia. Marco, pásate para acá, hijo, pásate. Todos tenemos familia, todos. Hoy es tiempo y el Señor quiere libertarnos. El Señor quiere traernos esa libertad. Y hoy lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a nuestra familia. Hoy, si tú tienes a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a quien sea a tu lado, dile perdón. Y fíjense nada más, papá, mamá, Rosy, pásenle para acá. No porque sea yo pastor me quita el título de hijo. Siga siendo un hijo. Pásenle para acá, papá. Papá, mamá, Rocío. En especial ellos. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Ahí enfrente. Amén. Hoy quiero decirle a mi familia, perdón. Perdón porque el ser pastor no me quita el título de ser hijo. Tal vez no he sido el hijo que esperan. Tal vez no he sido el esposo que esperas. Tal vez he sido grosero. Tal vez no he sido la persona que ellos anhelan tener en mí. Especialmente quiero decirle a mi papá algo. Gracias, papá. Si hay alguien en esta tierra que siempre tiene una sonrisa, para mí es mi papá. Todos los días, aunque a veces yo no esté de buenas, mi papá siempre llega a la casa con una sonrisa. Si hay alguien que ha estado al lado de mí, aparte de Dios, ha sido mi papá. Yo sé que hay muchos que ya no tienen a sus papás, y sé que muchos darían lo que fuera por poder decir a su papá perdón. Hoy te digo, papá, perdón, porque a lo mejor no he sido lo que esperas, pero Dios puso esto en mi corazón. Debo y tengo que ser ese hijo, ese esposo, ese tío que ustedes esperan. Hoy, si tú tienes a tu familia y si tú le has dañado, si tú le has hecho sentir menos, hoy es el día en que tú le puedes decir perdón. Díselo. Si está tu esposo, tu esposa, tus hijos, hoy es el día que tú debes de venir, acercarte, porque Cristo nos quiere hacer libres. Él puede restaurar lo que el diablo se encargó de destruir. Dios puede transformar en bendición lo que el diablo quiso matar, porque ese es su trabajo. Pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Dios tiene propósitos muy enormes dentro de las familias, pero el problema que está sucediendo es que nos está faltando el perdón dentro de casa. No porque tengamos un ministerio significa que somos más que nuestra familia. Necesitamos reconocer delante del Señor que también hemos fallado. Itzel, estás dentro de la familia. Marco, estás dentro de la familia del Señor, hijo. Tú no estás solo. Nadie que no tenga familia está solo. Todos tienen a alguien. Tenemos a la familia del Señor. Pásate, hijo. Hoy tenemos a la familia del Señor y hoy le podemos decir a aquellos que no tienen un familiar: aquí tienes a tu familia en Cristo. Porque nosotros somos una familia, debemos de comportarnos como una familia. No saben cómo Dios está tocando mi corazón. Y yo le puedo decir a mi familia una vez más perdón, porque yo quiero ser una mejor persona cada día de mi vida. Debo de ser una mejor persona porque mi Dios es un Dios de amor y yo quiero ser esa persona con mi familia.
Así es que yo el día de hoy les digo a mis papás que los amo con todo el corazón. Papá, gracias por todo lo que tú has hecho por mí, gracias por tus sonrisas, gracias por tu amor. Mamá, lo que soy por ti. El corazón que en muchas ocasiones es noble, lo tengo por ti, mamá, porque tú me enseñaste muchas cosas, me sigues enseñando muchas cosas. Si algo agradezco, y si la vida me dijera que si yo pudiera escoger a mi familia, se les puedo decir que los escogería 1000 veces a ustedes, porque ustedes son lo más importante en mi vida. Fer, sabes, mi amor, cómo te quiero. Rosy, Apóstol, es nuestra mamá en Cristo. Estoy en los cielos. Pablito, venís por favor. Desde que estoy sentada y desde que entré, el pastor me dijo, ¿quiere decir algo? Y dije no. Y cuando lo escucho hablar de esto, digo, Señor, acabas de ponerme esas palabras en mis labios. Hoy Pablito cumple 12 años. Y yo quiero invitar a su papá y a su mamá. Porque ¿saben algo? 12 años no se cumplen siempre. Es una edad en la que dejó de ser niño para ya ser un adolescente. Y hoy está su familia acá. Tuve la dicha de poder conocerlos. Pero ¿sabes qué me mostraba el Señor? En la vida de Pablito, la edad que tiene, que todos los padres, todos, sin excepción, y todas las personas que estamos acá decimos, la palabra de Dios dice, deja a tu padre y a tu madre y únanse y serán una sola carne. Amén. ¿Dónde está la sola carne? Tú que eres papá y eres mamá. ¿Dónde está la sola carne que dice la palabra de Dios? Acá está. Espera, no, bueno, está bien. Acá está. Si usted lo quiere saber, dice, somos uno. Acá está el uno. Aquí en nuestros hijos está la unidad que Dios quiere mostrarnos. Y muchas veces, hermanos, los tratamos mal. Vemos en todos aquellas cosas que son malas y no vemos las virtudes que tenemos cada uno, que es lo que Dios quiere mostrarnos. Y el pastor tuvo de parte de Dios lo mismo que tuvo para mí sentada ahí. Y utilizaba a Pablito. Papás, mamá, papá o mamá sola, tienes el derecho de parte de Dios a pedir perdón a tus hijos. Hoy es el día, porque lo ha puesto en el corazón. Yo no hablé nada con el siervo, nada. ¿Hablamos algo? Esto me tiene corazón acá, hermanos, porque a los dos nos puso lo mismo. Estoy temblando. Si tú tienes la oportunidad, hermano, de tener tu familia acá, vete y abrázalo y dile, perdóname, no sé lo que pasó, no importa, pero por el estrado de nuestros pies, sé libre. Amén. Sé libre. Hacé libre a tus hijos. Pediles perdón, papá, mamá. Y si hay un hijo que tiene que hacerlo, vaya y pídale perdón a sus padres. Vas a ver cómo todo cambia. Hoy es el día. Realmente me sorprende, hermano.
Yo tuve un amor muy especial con mi padre, con mi madre también, por favor, muchísimo. Pero mi padre fue el que me marcó el camino. Y acá hay muchos padres jóvenes que deben de marcar el camino a sus hijos. Hoy es el día. Yo los tengo lejos, pero cada vez que... Perdóname si algo te dije mal, si algo te ofendió. Hermano, hágalo. Hágalo y reprenda ese espíritu que no le permite perdonar. Papás, acá tienen a su hijo. Él se cumple la palabra que dice somos uno y tienes dos. Nos creemos que hacemos todo bien, pero sabes una cosa, a veces dejamos pequeñas heridas en el corazón, porque lo hacemos sin darnos cuenta. Los amamos tanto que a veces queremos darle todo y lo dejamos en mitad de camino. Amén. Hoy es el momento. Hágalo y no tenga pena. Pastor. Es un día que el Señor ha preparado para todos. Amén. Y esto, créanmelo que es necesario dentro de las familias el pedir el perdón. Porque les digo, algo que a mí me marcó y lo voy a decir yo creo que por mucho tiempo es cuando Pablo me dijo una vez que cuando los papás se pierden, uno desearía 1 minuto con ellos para poderles expresar lo que uno siente. Y yo me quedé con eso en el corazón y dije, yo no tengo por qué seguir siendo o por qué seguir reteniendo este perdón que yo tenía que haberle dado a mis padres desde hace mucho tiempo. Porque les digo, nosotros tenemos que ser ejemplo en todos lados, y somos ministros más aún. Tenemos que tener el corazón y la mente de Cristo. Hoy es tiempo de que nosotros podamos decirle a la familia, te amo. Por eso fue que el Señor me lo puso y yo quise, cuando me puso esto el Señor en el corazón, precisamente le digo al Señor, Espíritu Santo, hazme hacerlo conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Y creo que ha sido un tiempo de bendición. Miren cómo sigue trabajando el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, porque nosotros pertenecemos a una iglesia que dice que es casa de paternidad, casa de restauración. Y eso es lo que hace el Señor, restaurar a las familias, restaurar todo lo que nosotros tenemos. Aleluya. Vamos a darle paso a la palabra, que yo creo que también es una enorme bendición. Yo sé que aquí tenemos mucha gente conocedora de la Biblia, sé que muchos se saben casi la Biblia de memoria. Y quiero preguntarles, ¿quién se sabe los ministerios que habla el libro de Efesios? A ver, ¿quién se lo sabe? Menos Yolo. Sí se lo sabe. A ver, hermanos, ¿quién se sabe los 5 ministerios que habla el libro de los Efesios? A ver, vámonos en orden. Está el apóstol, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5, ¿verdad? Son todos. Son todos, pregunto. Sí, ok. ¿Cuántos de ustedes, les voy a hacer la siguiente pregunta, cuántos de ustedes tienen un ministerio? 1, 2, todos. ¿Según por qué o por qué tienen un ministerio? Ay, no hablamos nada tampoco, ¿verdad? No platicamos nada. Quiero que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20, por favor. ¿Ya lo tienes, hija? Itzel, no pasaste al frente porque no quisiste, hija. Pero sabes también que te amamos. Segunda carta a los Corintios dice, de modo que si alguno está, ¿en dónde? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, quiere decir que la naturaleza vieja nos las hemos quitado y le hemos permitido al Señor que nos revista de la nueva identidad que es en Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siguiente, hija. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Síguele, hija. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a todos los que estamos aquí, no hay excepción de nadie, nos encargó la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, quiere decir esto que ya no hay excusa, hermanos, de que ustedes no digan, es que hermano, yo no tengo ningún ministerio. Todos tenemos un ministerio y es el primer ministerio que existe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la carta a los Corintios la escribió Pablo en Éfeso en el año 52 al 54 después de Cristo. Y el libro de los Efesios lo escribe Pablo en el año 60, 6 años después. Pablo mencionó primeramente este ministerio antes de que Cristo viniera a instituir a los otros 5. Por esa razón es que todos los que hemos venido a Cristo tenemos este bellísimo ministerio. Hoy es el día de que tú y yo entendamos que el Señor nos ha llamado a llevar la palabra de la reconciliación. Y estábamos en el estudio en la mañana, los que no vinieron se la perdieron, así que les animamos a que se esfuercen y vengan a los estudios a las 8 de la mañana. Estaba una hermana, la hermana Dionisia, que dice que ella estaba orando, que dice para que los que se han ido regresen. ¿Mande? Para que los hijos vuelvan a casa, para que vuelvan. Ahí no nos vamos a meter con la historia del... Bueno, vámonos directo a lo que vamos. Entonces, ella estaba orando de esa manera. ¿Y qué va a pasar si los hermanos regresan, si los hijos vuelven? ¿Cómo es que nosotros tenemos que recibir a nuestros hermanos? ¿Con una carota hasta acá de larga, que al caminar no las podemos hasta pisar nosotros mismos? ¿O cómo lo recibirías? Desertor, pecador, malo porque nos abandonas. ¿Cómo deberíamos de recibir esos hermanos? Si dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo? Diciéndole, hermano, es más, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Nada. Quiero que me lleves a Gálatas 6, capítulo 1, hija, por favor. Fíjense nada más lo que vamos a ver aquí. Gálatas 6, 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado, pues es la Reina Valera, no, ¿verdad? Si la tienes, ¿sí es esa? No creo. Pero bueno. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo pone una vara muy alta, porque no es cualquier persona la que puede traer o puede redarguir a nuestros hermanos o restaurarle. No puede ser una persona carnal, porque va a hablar de la carne, va a hablar de las emociones, va a hablar de lo que él o ella ve, no va a hablar de lo que el Espíritu quiere que tú le digas a esa persona. Cuando nosotros aprendemos a movernos en el Espíritu, vamos a ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está ministrando. Entonces Pablo dice claramente que los que tienen que restaurarles son personas espirituales, que tienen que tener un espíritu ¿de qué? Un espíritu de mansedumbre. ¿Y cuál es el espíritu de mansedumbre? Un espíritu amable, humilde, que podamos entender, dice la Escritura, mire el que esté firme, que no caiga.
Muchos pueden sentirse bien firmes en el Señor y a mí no me pasa, a mí no me sucede. Dice, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que entender que cuando el Señor nos trae a sus pies, tenemos que entender que el Señor lo que quiere es que también tengamos cuidado de no caer. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos recibir a los hijos y al que va entrando nuevo, a la persona que viene a escuchar por primera vez la palabra del Señor, tenemos que recibirlos con un espíritu amable. Porque si lo recibe una persona carnal, lejos de ser bendición para esa persona, ¿qué va a suceder? Lo puede lastimar. Nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia si vemos entrar a una persona, a un borracho voy a poner como ejemplo? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como iglesia? ¿Sentarlo hasta allá, hasta la salita? Pero huele feo. ¿Lo sentamos de todas maneras hasta la salita? No, son a las personas que debemos de darle estos lugares, porque es el lugar donde ellos están buscando una restauración, donde están buscando que sea Dios quien nos reconcilie con Él. Y nosotros, dice la Escritura, que somos los que por medio de nosotros ruega el Señor que se reconcilien con Él. Qué grande bendición es que nos da el Señor cuando nos llama que somos sus ministros. ¿Qué es un ministro? Cuando Dios nos llama ministros o nos da un ministerio, es porque Dios nos reviste de valor, Dios nos reviste de autoridad, pero también Dios, todas esas vestimentas lo que va a hacer es que seamos personas de respeto. Dice que somos también los que representamos al pueblo de Dios. Somos aquellos como los políticos grandes, ellos representan a un país, se me fue el nombre, perdón. Embajador, gracias, hija. Cuando somos embajadores de Cristo, nosotros no estamos representando a un gobierno terrenal, nosotros estamos representando al gobierno del Dios vivo, y nosotros debemos de comportarnos a la altura de la vestimenta que Dios nos está proveyendo. Necesitamos entender que debemos de ser personas amables, personas llenas del Espíritu Santo, para que podamos tratar a los semejantes, a los que no conocen del Señor, como nuestra propia familia. Que la gente pueda sentir no hipocresía, sino que pueda sentir el amor genuino de parte de Dios, porque el amor de Dios está morando en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que podamos traer a la gente a los pies de Cristo. Tenemos que enseñarnos esto. Hay una parte en el libro, ¿quién conoce el libro de Filemón? Casi nadie. Está en la Biblia, hermanos. ¿Mande? Ahí en ese libro de Filemón dice la Escritura que hay dos personajes muy importantes que pueden ser el mejor ejemplo para traer lo que se llama la reconciliación. Habla de un siervo llamado Onésimo, pero también habla de otro hombre llamado Juan Marcos. Onésimo, dice la Escritura, que era un hombre esclavo. Era un hombre esclavo que se escapa de su dueño, de su amo, y se va. Pero en su caminar, ¿por qué sale de ahí? Porque él estaba buscando esa libertad. Pero en ese caminar se encuentra con el Señor a través del apóstol Pablo. Él conoce de Cristo y encuentra esa libertad en el Señor. Y el apóstol Pablo lo recibe de una manera tal que lo llega a nombrar su hijo. Él pudo haber sido denominado una persona que se escapó. Y sabías tú que la ley romana, gracias hija, la ley romana decía que si un esclavo se escapaba de sus amos, el amo tenía toda la autoridad de poderlo matar, porque para eso es que él era el amo y lo podía matar y no tenía ningún problema. Mas sin embargo, Pablo lo que hace es que le dice: ¿sabes qué? Recíbelo como si me estuviese recibiendo a mí. Y si hay algo que mi hijo debe, por favor ponlo en mi cuenta, que yo lo pagaré.
no olvidándote tú que tú también eres deudor mío. Onésimo, lo que él quería, lo que quería Pablo era que él regresara con su dueño, pero no como un esclavo más, sino como un hijo. Ahora, también hay otro personaje llamado Juan Marcos. Juan Marcos dice que él conoció a Pablo en su casa, a Pedro, perdón, en la casa de su mamá María. De hecho, el nombre de Juan Marcos, sale no tanto por el nombre de él, sino por el nombre de la mamá, de María. No sé si ustedes recuerdan la historia cuando Pedro fue encarcelado y estaban orando, la iglesia oraba y clamaba porque Pedro fuera liberado. Y cuando el milagro sucede, Pedro llega a la casa y empieza a tocar la puerta y escuchan la voz de Pedro y la mujer que dijo, lejos de que le abriera la puerta, corre adentro donde estaban los hermanos y creo es Pedro el que está allá afuera. Y los hermanos, no creo que sea Pedro. Fíjense nada más, estaban orando sin fe, porque estaban clamando por la libertad. Y cuando Dios hace el milagro con Pedro, la gente no le creyó. Y fueron, y hasta que lo vieron fue que creyeron. Entonces de ahí aparece el nombre de María y el nombre de Juan Marcos, que era el hijo de María quien la cuidaba. La historia es muy larga y no la voy a contar toda, pero dice básicamente que Pablo se llevan a Juan a sus viajes misioneros. Y dentro de esos viajes, cuando empiezan a ver que había mucha persecución, que no era nada fácil, que todo era muy complicado, dice que Juan decidió abandonar a Pablo y a Bernabé. Se regresa para su casa con su mamá. Él decide, dice, no, eso está muy complicado. Pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos querido tirar la toalla alguna vez? ¿Y cuántos no quieren decir, me quiero regresar con mi mamá? Yo creo que varios. Entonces, cuando él regresa con su madre, pasa un tiempo y está siendo ministrado por alguien que ya tenía conocimiento de él, que era Pedro. Entonces, en un segundo viaje que viene Pablo y viene con Bernabé e iban a ir a un segundo viaje, Bernabé le propone llevarse a Juan Marcos. Pero Pablo dijo que no, porque él lo tenía por una persona que había abandonado el ministerio, lo tenía una persona cobarde, lo tenía como una persona que no servía. Porque este hombre lo que había hecho era tirar la toalla. Y para Pablo era un hombre que decía simplemente no gracias, aquí lo dejo. Pero la historia nos cuenta que Juan Marcos era primo de Bernabé. Entonces obviamente Bernabé empieza a interceder por Juan y se lo llevan y viene a haber una división entre Pablo y Bernabé. Pablo elige a Silas y Bernabé elige a Juan. Y cada quien camina por su lado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Juan había cometido un error de haber dejado el ministerio. Había sido alguien que no estaba siendo firme, que había dudado del poder de Dios, pero también Onésimo, que había sido un esclavo que se había escapado. Mas sin embargo los dos, si ustedes leen la historia, podemos rescatar que Onésimo, su nombre, antes lo tenían como un inútil y ahora era útil en las manos de Bernabé. Y también Juan Marcos se volvió tan importante en la vida de Pablo que llegaron a considerarlo sus hijos también. Si no hubiesen pasado por ese tiempo de la restauración, se hubiese perdido un propósito específico en la vida de ellos. Y es lo mismo que puede suceder con gente que ha salido de la iglesia, con gente que se han ido, y si nosotros no les recibimos, si no los restauramos en el espíritu, se puede perder un propósito grande en la vida de esas personas. ¿Quién fue Onésimo? Fue un hombre muy importante en la iglesia de Colosas. ¿Y quién fue Juan Marcos? Nada más y nada menos que el que escribió el Evangelio de Marcos. Así de simple. ¿Se imaginan ustedes si esos hombres no hubiesen sido restaurados, si Pablo y si Bernabé no hubieran hecho caso omiso y hubieran dicho estos hombres no sirven para nada, los hubieran desechado, se hubieran desechado un propósito?
Hoy te quiero decir esto, tú tienes un propósito en la vida del Señor. Dios te ha escogido a ti para que tú vayas y cumplas lo que Dios ha determinado en tu vida. Tú no es una casualidad de que tú estés en este lugar, no es una casualidad que estés escuchando. Dios te trajo aquí, a este lugar, con un propósito específico, que tú le seas útil. Tal vez el mundo te ha visto por muchos años como un inútil, pero Dios te ve como una persona útil. Dios te dice, lo que el hombre desecha yo lo tomo, porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, familia. Pero que no olvidemos que Dios nos ha dado ese hermoso ministerio de lo que es el ministerio de la reconciliación. No sé si fue por eso, pero eso tal vez motivó, o el Espíritu Santo tal vez me llevó a eso de pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar todo. Dios quiere hacernos libres a todos. Dios quiere que todos podamos vivir en esa libertad, porque no podemos estar permaneciendo atados, que el enemigo nos tenga atados y que un propósito del cual Dios tiene para nosotros, por orgullo, por altivez, se pierde ese propósito. Hay muchas cosas que el Señor tiene designadas para cada uno de nosotros, pero lastimosamente a veces no lo estamos haciendo. Que cuando regresen esos hijos, que cuando regresen por esas puertas, puedan encontrar a su familia, que puedan encontrar a las personas que se alejaron por un tiempo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, familia? Es tiempo que la familia triunfante demos ese paso de fe, que demos ese paso de madurez, de que si hay alguien que no nos saluda, porque ese ha sido un dilema, yo creo que de muchas iglesias, que si no nos saludan, hermano, párate tú y vete a saludar al hermano. Que una ofensa menor no la conviertas en una ofensa mayor. Que tú vayas y le digas, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Tal vez no me vio, o tal vez el hermano iba pensando en otra cosa. Es tiempo de que nosotros tomemos la iniciativa de muchísimas cosas. Ya no podemos ser como esos niños fluctuantes. Ya no podemos estar queriendo que siempre nos estén apapachando, que siempre nos estén dando la palmadita de hola hijo, ¿cómo estás? Actívate tú también. Tú necesitas tomar la iniciativa de muchas cosas. No permitas que el diablo te robe lo que Dios te ha puesto, lo que Dios ha designado para ti. Dios tiene un propósito para todos. Este ministerio de la reconciliación no ha surgido o no ha sido desarrollado por una simple razón, porque en las iglesias, lejos de que haya personas espirituales, pareciera que hubiera verdugos, pareciera que hubiera jueces que te condenan y dejamos lo espiritual a un lado, cuando deberíamos de ser completamente lo opuesto. Deberíamos de ser las personas que Dios anhela que seamos. Una iglesia amorosa, una iglesia que marque la diferencia de todo el resto de las iglesias. Nosotros tenemos que ser una iglesia diferente, pero para eso necesitamos que todos, absolutamente todos, pongamos de nuestra parte. Ya no más, ya no hay que consentir ese tipo de situaciones, hermanos, que si no me saludó, que si el pastor tampoco me saludó, que si el apóstol estaba enojado, lo que sea. Ya son temporadas en las que ya no podemos estar así. El Señor viene pronto, y si tú te quedaras y te perdieras de tu bendición de la vida eterna por el simple hecho de estar enojado. Nos preguntaban en la mañana que si la salvación se pierde, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí se pierde o no se pierde? Sí se pierde, y se puede perder por una cosa tan mínima, tan pequeña. Había un testimonio de un pastor que dice que muere y su esposa empiezan a orar por él para que él reviviera, y revive, y cuando revive le dice: ¿quién te dijo que oraras por mí? Yo no quería volver, yo estaba en un lugar bueno, estaba en un lugar seguro, estaba con el Señor. ¿Para qué me quieres aquí? Hoy necesitamos, familias, de verdad entender esto. Necesitamos madurar, necesitamos hacer el cambio de chip. Me decían unas hermanas que nosotros que venimos de otra iglesia tenemos estructuras. Es cierto,
En todos los lugares donde cada quien se congrega nos forman una estructura, una forma de ser. Pero en eso va a radicar el movernos a través del Espíritu Santo, que sea Él quien nos esté mostrando en dónde estamos equivocados, qué es lo que necesitamos cambiar. Tal vez los que están aquí ya de mucho tiempo piensan que no tienen estructuras, y tal vez sí las tengan o tal vez no. Pero hay que entender que necesitamos amarnos unos a los otros con nuestros defectos, pero también con nuestras virtudes, porque no todos somos malos. Hoy es el tiempo que Dios está preparando para que la iglesia triunfante de Jesucristo deje de ser solamente un logotipo que diga casa de paternidad, que de verdad seamos esa casa de paternidad, que de verdad seamos esa casa en donde hay una restauración y una adoración. Para que tú puedas ser un buen ministro del Señor, necesitas entender que primero tienes que ser un buen adorador del Señor. Para que tú entiendas que tienes que ser ministro, tienes que ser primeramente un buen adorador, y después de la adoración viene el servicio. Y no significa cantar, no significa solamente levantar cánticos. Adorar al Señor es una forma de vida donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te muevas. Dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor. Que donde quiera que nos muevamos la gente pueda percibir que Cristo está en nosotros, que nosotros podemos traer esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza a todo aquel que no la tiene, aquel que la necesita. A veces vemos a los borrachitos en la calle y no tenemos el valor de acercarnos, porque huelen feo, porque están sucios. La pregunta sería, ¿nuestro pecado no nos hacía ver iguales o peores? Nos hacía ver peores. Mas sin embargo Cristo metió su mano en lo cenagoso y nos sacó de ahí. Dios nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Él vino y nos reconcilia con Él por amor. Él no nos ve como nosotros vemos. Cristo nos ve de una manera totalmente diferente. Él mira el corazón. Y ese siervo o esa persona que se parecía para el mundo inútil, viene a ser una persona útil en el cuerpo del Señor. Hoy es tiempo de que nosotros vayamos y que de verdad, hermanos, mostremos y utilicemos este ministerio que nos fue dado a todos. Hoy, el día de hoy, tú no puedes salir diciendo, no es cierto, yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. Tienes un ministerio, tienes el ministerio de la reconciliación. Por eso es que tienes que reconciliarte primeramente con los de tu casa. Tienes que reconciliarte primeramente con el Señor, porque si tú no estás reconciliado ni con los de tu casa ni con el Señor, difícilmente vas a hacer que una persona se reconcilie con el Señor, porque vas a hablar más de tu carne y menos del Espíritu. Hoy es día, familia, de que Iglesia Triunfante marquemos esa diferencia. Yo tengo el anhelo de que la iglesia marque la diferencia allá afuera, que ya no se escuche más. De verdad, hermanos, es una exhortación en el amor de Cristo, que no se escuche más niñerías en esta iglesia, que ya no seamos berrinchudos, caprichosos. Ay, es que no me habló el pastor Miguel. Pues vete tú y saluda al pastor Miguel. A lo mejor yo estaba distraído. Es que el apóstol hoy lo vi enojado. Pues a lo mejor lo hiciste enojar tú. No, no es cierto. Vayan y saluden, hermanos. ¿Me entienden? Y si el hermano o la hermana está enojada, ora por él, ora por ella. Dile, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga y nos vemos. Te vas y te pones a orar por ella. Te pones a clamar, Señor, no sé cuál sea su necesidad, por qué viene de malas, pero yo oro, Señor, para que tú le des paz a su corazón, que le des alegría en su corazón, que ella pueda mostrar lo que tú le has puesto en su corazón. Eso es lo que está haciendo falta en la iglesia. O díganme que no es cierto. ¿Sí, hermana? Eso es lo que está haciendo falta. Necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Necesitamos, por el amor de Dios, madurar. Una vez más utilizo la palabra madurar.
Tenemos que ser niños en la cuestión de la malicia, ya no ser que nada nos afecte. Un niño, ¿cómo es cuando se pelea con otro? 2 minutos, 2 segundos, se les olvidó. ¿Cierto o no es cierto? Ellos no miran rencores, ellos lloran un ratito, vuelven a jugar y no pasó absolutamente nada. ¿Y nosotros cómo somos? ¿No nos dice la Escritura que tenemos que ser como niños otra vez? Tenemos que volver a tener esa inocencia en nosotros de decir, no pasa nada, ¿no? Yo la amo, hermana, yo lo amo, hermano. Eso es lo que nos hace falta, que entendamos en el amor de Cristo que Dios es el que está rogando por medio de nosotros, reconcíliense con el Señor. Hoy, amada familia, de verdad, cuando Dios puso este tema en mi corazón, por un momento le digo al Señor, yo lo desarrollo, pero digo, sé que a lo mejor pisa callos y a lo mejor a muchos les va a incomodar, porque a muchos no nos gusta que nos confronten, a muchos no nos gusta que nos digan las cosas de frente, a muchos les incomoda que la palabra cumpla su propósito, que dice que es una espada de 2 filos que penetra y te va a lastimar, te va a doler cuando la palabra entra, te va a doler, va a penetrar hasta el hueso. Los que se han lastimado un tendón saben del dolor que estoy hablando. Cuando se tocan un tendón dicen que es un dolor incalculable. Entonces la espada, que es la palabra, viene y discierne el corazón. Él es el que la palabra es la que nos va a ayudar a entender demasiadas cosas. Yo se los pongo así. En el amor de Cristo les voy a decir esto. Nuestros apóstoles ya no tienen por qué estar lidiando con escuincles berrinchudos. Ellos es para que tengan una edad, una vejez digna de unos siervos que le han servido al Señor por muchos años, que puedan ver una iglesia de la que ellos tanto han anhelado, una iglesia madura, una iglesia que se mueva a través del poder del Espíritu Santo y no a través de las emociones. Yo anhelo verlos tranquilos, yo anhelo verlos en paz, porque me ha tocado andar con mi apóstol y verlo enojado, verlo lastimado, verlo herido. Y a lo mejor ustedes no lo ven y siempre lo ven aquí fuerte y siempre lo ven entero, pero a ustedes no les ha tocado lidiar con él cuando él se siente lastimado. A Dios gracias me ha dado la gracia para poder a lo mejor saber cómo tocar al apóstol para que él se tranquilice. Pero eso es algo que no tiene que ser, ellos necesitan y se merecen. Apóstol, se merecen estar en paz ustedes. Se lo merecen. Porque han hecho muchas cosas para la iglesia. Y ellos aún tienen mucho que dar para la iglesia. Pero para eso necesitan una iglesia madura. ¿Cuántos de nosotros vamos a poner de nuestra parte para ser maduros? Pero que sea de verdad. No levanten la mano si ustedes mismos saben que no lo van a hacer. Levante su mano el que realmente quiera hacer un cambio en su vida. El que diga, ¿sabes qué, hermano? Yo sí me comprometo, no con usted, pastor. Yo me comprometo con el Señor a hacer un cambio. A ver, manitas arriba. O ya las bajaron, vi un montón de manos y de repente las vi abajo. Amén. Dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea un no. Si también tu no fue un no, es válido. Es muy válido, pero yo sí les pido en el amor del Señor, ¿qué, hermano? Está hasta doble, dice. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos finales donde sabemos que el Señor viene pronto. Y imagínense ustedes que dice el Señor, ¿hallaré fe en la tierra? Hay otra parte que dice, si aún con qué trabajos el justo se va a salvar. Ahora un caprichudo, imagínense ustedes, un berrinchudo, pero deja de eso, un berrinchudo de 50 años, de 60 años, cuando ya deberíamos de ser como adultos, ¿no? Hoy la exhortación, amada familia, es pongámonos las pilas. Dejemos a un lado esas cosas que nada nos benefician. La verdad no nos benefician de nada y sí nos estorban en mucho. Hoy seamos como Pablo,
seamos como Bernabé, tomemos al que se ha alejado, reconciliémoslo en amor, en el Espíritu, para que esa persona pueda cumplir su propósito en el Señor. Si tú eres esa persona que estás enojada con la vida, enojada con Dios, enojada con las personas, hoy es el día que le puedes decir al Señor: quita todo eso, dame libertad, Señor. Hoy necesito ser libre porque tú también te mereces las cosas buenas de Dios. Tú te mereces las bendiciones y las promesas que Dios tiene para ti. Imagínense ustedes, ahorita pasaron a Pablo y a Rebeca aquí y el apóstol estaba hablando, que es donde se ve los dos en uno en los hijos. Los que no los hemos tenido, decimos: si los tuviera yo haría esto diferente a como veo lo que. No estoy diciendo que están haciendo algo mal, nadie, pero digo, yo sí haría a lo mejor otra cosa con mis hijos, ¿no? Ustedes tienen esa enorme bendición, pero también tienen una enorme responsabilidad delante del Señor, porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos y corona de los abuelos son los nietos. ¿A cuánto les ha dado el Señor coronas? ¿Cómo las están cuidando? ¿Las están educando en amor, en temor del Señor? ¿A cuánto les ha dado herencia el Señor? Yo bajo la mía, todavía no, ¿verdad? Tengo por fe a alguien allá, esa chamaquita, pero es nada más por fe porque ella no es mi hija biológica, ¿verdad? Pero los que no les han dado, nos han dado esa herencia. Las herencias no son para que se malgasten, son para que se cuiden. Cuiden lo que Dios les ha depositado. Traigan a sus hijos a los pies del Señor. Reconcíliense, todos reconciliémonos unos con otros. Y termino con esto. Perdón si he lastimado a alguien, porque yo quiero empezar esto bien. Si he lastimado a alguien de forma directa o de forma indirecta, hoy pido perdón, porque yo necesito que mi vida esté derechita delante del Señor. Yo no quiero tener un estorbo para poder estar en este lugar, porque a este lugar precisamente yo le decía al Espíritu Santo hace un rato: Espíritu Santo, me subo con temor y con temblor, porque lo que voy a hablar es tu palabra, es lo que tú tienes para tu comunidad, para tu pueblo. Y lo tenemos que hacer con reverencia, con temor y con temblor, intentando no hablar de lo que la carne quiere que tú hables, sino de lo que el Espíritu quiere que tú hables. Esta palabra estaba, desde hace 8 días le iba a ayudar, pero vino lo de las mamás y no se dio. Pero damos gracias a Dios porque Dios pone el tiempo perfecto. Y lo que decía la hermana Dionisia hace un rato, y se lo dije, ¿verdad, hermana? Espérese, al ratito vamos a hablar de eso en la predicación, porque también el anhelo de mi corazón, ahora como pastor de esta iglesia también, es que los que se salieron algún día regresen, para que los podamos recibir en amor. Si son realmente hijos de aquí de los apóstoles, si ellos consideran a sus padres espirituales también a los apóstoles, van a regresar. Pero si no son hijos, no van a volver. Pero que los podamos recibir en amor y con mucho temblor en el Señor, entendiendo que Dios tiene propósitos para cada uno. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a cerrar este servicio dándole gracias a Dios por esta palabra. Y que solamente, amados hermanos, yo les pido algo: no se vuelvan oidores, volvámonos hacedores de la palabra, porque oír es muy fácil, hacer es más difícil. Pero hoy les pedimos en el amor de Cristo que todos los que tienen un espíritu enseñable puedan hacerse hacedores de esta palabra, que se vayan con eso en su mente, que Dios les ha dado un ministerio de la reconciliación. Amén. Y que no volvamos a decir nunca más: no, Señor, yo solamente soy un simple oyente. No, tú eres un ministro. Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Yo te agradezco, Señor, por esto que tú nos has dado. Espíritu Santo de Dios, te alabo, te bendigo, porque sé que fuiste tú quien nos movió a hacer esto, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas conectando en el Espíritu, para que podamos traer un alimento a la familia de la fe.
Hoy, Señor, te pido perdón si yo también he faltado, Dios. Si yo he ofendido a alguien de esta congregación, Dios, yo he cumplido contigo, Señor. He pedido perdón, Señor. Si no me quieren perdonar, Padre, yo he cumplido contigo y es mejor cumplir contigo, Señor, que con el hombre. Hoy, Señor, te pido por la vida de nuestros apóstoles, Señor, que ellos puedan ver una iglesia madura, Señor, una iglesia que se mueva a través del poder de tu Espíritu Santo y no por emociones, no por sentimientos, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te doy gracias y te pido que tú bendigas a cada familia de esta iglesia, que tú seas con ellos, Señor, y que tú los lleves con bien hasta sus hogares, Padre. Hoy te pido, Espíritu Santo, que esta palabra cause un efecto en la vida de quien la ha recibido, Señor, con mansedumbre y con amor, Señor. Y si hay alguien, Señor, en este lugar que necesita que tú le muestres algo, muéstraselo, Señor. Espíritu Santo, tú tienes esa autoridad y ese poder para poder mostrarnos a cada uno de nosotros en dónde estamos fallando. Hoy, Señor, nos vamos contentos y felices, Señor, porque sabemos que somos unos ministros tuyos, que somos unos embajadores tuyos, Señor, y permítenos, amado Dios, que nos comportemos a la altura de la vestimenta, Señor, que tú nos has dado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.